llevándolo. Primeramente en junio del 66 se asume Onganía, un gobierno de facto como lo que venía viendo hace muchos años, derrocando lo de Roca Ilia, la llamada Revolución Argentina, esas palabras que tanto le gusta apropiarse a la dictadura. Obviamente lo primero que hacen es empezar a tomar medidas en contra de los trabajadores, bajar el salario, impuestazos, se elimina el sábado inglés. Había diferentes legislaciones en diferentes provincias, pero Onganía por decreto lo elimina a nivel nacional, pasándose el federalismo por parte donde no debía. Por otro lado, tenemos la CGT de ese momento, que estaba encabezada por el tan conocido Bandor, que evocamos en algunas canciones. La CGT se divide en dos facciones. Por un lado queda Bandor en la CGT oficialista, y por otro lado se crea la CGTA, la CGTA de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, claramente opositora no solo al gobierno ideológicamente, sino porque es un gobierno de facto, y porque básicamente no se sentaba a negociar tranquilamente como lo hacía Bandor, cediendo ante los intereses que tenía que defender. Esto empieza a gestar un clima de los movimientos obreros y estudiantiles que empiezan a volver a tener una conciencia que habían perdido quizás en todos esos años después de la constitución del peronismo. Quizás para hacer una pequeña línea histórica antes de llegar a lo que es el cordobazo, a fines del 68, una de las tantas medidas antipopulares que toma Onganía es prohibir la conmemoración del 1 de mayo como el Día del Trabajador. El 1 de marzo del siguiente año del 69, en Rosario, la CGTA decide convocar a una manifestación en contra de esa medida justamente para manifestarse en contra, y hay una leve represión policial, muchos detenidos. Ese es uno de los puntos de inflexión en el gobierno de Onganía, donde empieza a quitarse un clima de violencia social provocado por la represión ordenada por Onganía. 2 meses después comienza a haber otras manifestaciones de tipo estudiantil. La primera es el 15 de mayo en Corrientes, estudiantes universitarios que venían haciendo reclamos por subas excesivas de precios en los comedores universitarios y eliminación de algunos comedores directamente. Convocan a una de las primeras marchas estudiantiles grandes después de tantos años, y la respuesta del gobierno es un muerto, asesinan a Juan José Cabral, un estudiante que estaba manifestándose. Esto claramente empieza a replicarse en el resto del territorio, se empieza a extender la idea de que había que empezar a salir contra eso. No tarda en llegar, 5 días después en Rosario se convoca una marcha, primeramente convocada por las mismas razones, por los mismos reclamos, pero también para reclamar por lo que había pasado. La respuesta es más represión. Al día siguiente, el 21 de mayo, se pasa lo que conocemos como el Rosariazo. Se convoca ya a los estudiantes, pero ya ahí con el apoyo del movimiento obrero convocan a una marcha de silencio para reclamar por las víctimas fatales que había habido en esos últimos días, y ahí el silencio no tiene nada, porque la represión es salvaje, hay varias víctimas fatales, muchos detenidos. Eso es lo que conocemos como el Rosariazo, que precedió al Cordobazo. Paralelamente en Córdoba, una de las provincias más industrializadas del país en ese momento, por las automotrices más importantes que estaban ahí, los estudiantes también estaban muy organizados, pero también había un movimiento obrero bastante organizado por esta gran cantidad de fábricas que venían teniendo estos reclamos hacía varios meses. Lo que sucede es, el 22 de mayo los estudiantes toman algunos barrios aledaños de la ciudad de Córdoba, Nueva Córdoba si no me equivoco, el barrio de Clínicas. Hay una represión policial, pero los estudiantes resisten esa represión policial, acompañados por el movimiento obrero. Esto deriva en un acuerdo que tienen las dos facciones de la CGT para convocar a un paro de 48 horas activo que iba a sucederse el 29 de mayo. Ese 29 de mayo, que no es casual, es un dato de color, es el Día del Ejército, por eso eligen ese día. Ese 29 de mayo
convocan a este paro y a una movilización. Se forman dos columnas muy grandes, la del movimiento estudiantil y la del movimiento obrero, mayormente no armados, hay que decirlo. Y esta es una bisagra en nuestra historia, que es por eso que nosotros estamos recordando el Cordobazo, porque las particularidades que tuvo. Primero, la cantidad de gente, las dos columnas enormes de estudiantes y obreros, pero por otro lado, si arrancamos desde el final, porque fue la primera vez que el ejército se declaró en retirada ante el pueblo en la calle, en todos esos años. Empezó la represión, la orden fue de reprimir la policía y el ejército, las columnas no se dispersaron enseguida como venía sucediendo esos días, pero no solo eso, sino que los vecinos tomaron una actitud de ayudar a los estudiantes, a los obreros, con palos, porque obviamente no estaban armados los estudiantes, con piedras contra las balas que tiraba el ejército, con muebles viejos para armar las conocidas barricadas. Se viven muchas horas de caos, incendios, víctimas fatales, detenidos, pero finalmente el ejército se declara en retirada del pueblo en esa manifestación. Y más allá de las víctimas fatales, es una de las primeras victorias que siente el pueblo ante esa represión policial y esa dictadura. Bueno, para no convertirme en Felipe Piña, voy a pasar un poco a hablar de un par de comparaciones que yo tenía ganas de hacer con lo que es la situación política actual y la militancia hoy en día. Si nos centramos un poco en lo que es la CGT hoy en día, bueno, voy a leer algo muy cortito, son tres partes del discurso de Onganía que dio al día siguiente del Cordobazo, corto. Dice Onganía al otro día: los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados los únicos propósitos de los insurrectos, otra vez. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que busca su destino. Era la guerra civil a cualquier precio. Comenzaron en Corrientes con una manifestación estudiantil. Producida la víctima, me hace acordar a la crisis que causó la nueva muerte. Producida la víctima, la simpatía que despierta la juventud tronchada fue la mecha que arrimaron al polvorín largamente preparado. La revolución no pide venganza, pero hace justicia. Aunque las sombras escondan a muchos de los responsables de los estragos y de las muertes en Córdoba, no habrá argucia legal que los redima. No sabemos a qué argucia legal se refiere porque los juzgaron en un día. Agarraron a Tosco, a los demás dirigentes sindicales, en menos de un día, en unas horas. Los juzgaron, 8 años y medio para Tosco, 5 para uno, 4 para otro, de libre y de condenas, así rapidísimo. Pues cuando Tosco argumenta que cuando la violencia es en manos de los pobres, no es violencia sino que es justicia. Y bueno, esa era la situación de ese momento. A mí me gustaría comparar lo que es hoy en día cuando Onganía dice que la consigna era paralizar a un pueblo pujante, más allá de las consignas políticas, que ya sabemos cuáles eran, las consignas que había en algunos carteles era con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Y si yo lo tengo que pensar hoy en día, me parece que eso demuestra claramente que ellos sabían que los que estaban ahí arriba no los representaban, que no eran sus dirigentes, que más allá de que no los habían elegido ni siquiera podían negociar nada. Hoy tenemos hoy en día también una facción, si se quiere, de la CGT, que nos quiere hacer creer que estamos igual o peor que antes, que esa época. Gente que quizás no está actuando políticamente en este momento, pero ella estaba viva y sabe bien lo que pasó. Y tenemos una clase trabajadora hoy en día que tiene bien en claro que tenemos una conductora que claramente sí representa nuestros intereses. Claramente podemos confiar en que tenemos paritarias libres todos los años, que más allá de los sindicalistas y los gremialistas podemos confiar en que por lo menos van a defender nuestros salarios, nuestros derechos. Y después, por otro lado, tenía ganas de repensar un poco el concepto de democracia que se vive en esos días, porque justamente cuando uno lee o escucha estos discursos, ve que ellos eran fanáticos de apropiarse de conceptos que eran nuestros. La revolución, justamente, le ponían esos nombres, la Libertadora, la Argentina.
la revolución. Ellos hablaban de justicia, de paz, de solidaridad en sus discursos. Y hablaban de la democracia. ¿Por qué? Porque se la habían apropiado. Se apropiaron de la democracia siendo gobiernos de facto. Cuando nosotros hoy en día nos tiran por la cabeza que somos antidemocráticos, o nos tiran por la cabeza términos como setentistas, o ese tipo de cosas, es porque no entendieron que eso pasó ahí, porque se quedaron en el pasado. Nosotros tenemos que reivindicar eso, pero tenemos un gobierno que desde hace 12 años ha vuelto a poner como bandera el concepto de democracia. En esa época, lamentablemente, no se vivía así. Obviamente repudiaban los gobiernos de facto, pero también tenían en claro, casi naturalizando, que tenían que sentarse a negociar, que no quedaba otra. Luego, bueno, el cordobazo termina siendo un punto de inflexión para que empiece a vivirse la consigna de Perón vuelve y justamente que después puedan derrocar al gobierno de Onganía, es una de las bisagras más importantes. Pero me gustaría tener bien en claro que, más allá de que nosotros tenemos un año difícil por delante y que sabemos que nuestro principal objetivo es la agenda de la profundización del proyecto, me parece que estas fechas, el cordobazo, estos ejercicios de memoria que hacemos entre todos, nos tienen que servir para darnos cuenta, como dice Cristina, un montón de veces, adentro de la democracia todo, afuera de la democracia nada. Y me parece también, para finalizar, dos cosas. Una, nosotros tenemos bien claro que reivindicamos las banderas de Perón, de Eva, de Néstor, pero también tenemos que tener bien presentes a estos compañeros, porque eran como nosotros. Eran estudiantes, eran trabajadores, podríamos haber sido perfectamente nosotros. Y gracias a ellos, gracias a esos movimientos populares, es que nosotros hoy podemos estar discutiendo esto. Gracias a esos antidemocráticos, a esos setentistas, nosotros podemos estar discutiendo esto. Y ahora sí, para finalizar, más allá del ritmo electoral y más allá de lo que pase después del 10 de diciembre, me parece que nuestra principal tarea como militantes es no permitir que nunca más se apropien los que no deben del concepto de democracia. Muchas gracias.